Estamos acá trabajando, tratando de organizar el archivo del Liceo Víctor Mercante. Esto surge por una iniciativa de las autoridades del colegio que vieron la necesidad de organizar todo el material que tenían ubicados en distintos lados del colegio. Esto se produce porque al mudarse del establecimiento hasta este lugar no había un lugar físico donde colocar la documentación. El archivo histórico del Liceo Víctor Mercante fue organizado a partir del año 1999 por la profesora de Historia y archivista Zulma Totis, docente también del colegio, que lo gestionó hasta su fallecimiento en el año 2014. Por resolución 8 del año 2018, el archivo lleva su nombre. Esta resolución formalizó además al archivo, designó sus misiones y funciones y nombró a una persona responsable de gestionarlo. Mi nombre es Ingrid Diasek, soy archivista y periodista y desde el año 2018 trabajo en la organización, preservación y gestión del archivo histórico del Liceo Víctor Mercante. El archivo histórico tiene documentación que va desde el año de su creación, 1907, hasta comienzos del siglo XXI. Entre las series identificadas están los libros de calificaciones, las actas de exámenes, programas y reformas de los planes de estudio, resoluciones de la UNLP, resoluciones internas del colegio, reglamentos, memorias anuales, recortes de prensa, libros de actos escolares y además registros audiovisuales en diferentes soportes. Hay más de 1000 fotografías en papel, la mayoría de ellas ya fueron digitalizadas, videos VHS y un hallazgo reciente, cintas de 35 milímetros del año 1937. En total son alrededor de 20 metros lineales de documentación y corresponden a 3 grandes unidades de trabajo: el área del equipo de gestión, el de mayor volumen, el área administrativa y el área académica. Los archivos tienen una triple función social. Por un lado, ser memoria de la institución que produce los documentos, en nuestro caso el Liceo Víctor Mercante. Por otro lado, servir para la investigación social e histórica y también para ser garante de derechos. En el caso de los archivos escolares, lo interesante es que además pueden tener una importante función pedagógica. Pero para que esta triple función social sea posible de cumplir, es necesario que los archivos estén organizados y accesibles. Y para organizar los archivos escolares, aun si los pensamos en tanto archivos históricos, es imprescindible que trabajemos toda la producción documental de la institución, desde que los documentos nacen hasta que se decide su destrucción o guarda permanente, y le demos un tratamiento archivístico. Esta mirada integral e integrada nos va a permitir relacionar los documentos producidos en distintos momentos de su historia, mirarlos en su contexto de producción y no que se analicen solo por su contenido. Nuestra tarea como responsables de los archivos históricos es organizar y describir para facilitar la recuperación y acceso a los documentos en contexto, a fin de que otros y otras investiguen, pregunten, analicen. Uno de los primeros objetivos que nos propusimos en el año 2018, cuando se reabrió el archivo histórico, fue pensar diferentes estrategias de difusión para promover la consulta tanto de usuarios internos como externos. Para eso encaramos diversas tareas archivísticas. La descripción del fondo documental, la descripción del liceo como institución que produce esos documentos y la descripción del propio archivo. Luego las publicamos en la web, en la página del Liceo Primero, y más adelante en el sitio de los archivos de la universidad. Es decir, generamos instrumentos de descripción para que se conozca qué contiene el archivo y los hicimos visibles. Por otra parte, comenzamos a participar de encuentros académicos donde contamos la experiencia del cruce entre el archivo histórico y el equipo de investigación que trabajó en la reparación de legajos de víctimas del terrorismo de Estado, en este caso del liceo, y la experiencia pedagógica posterior en el aula con los legajos reparados y sus biografías. Nos sumamos a la red de archivos universitarios y a la red de archivos de la Universidad de La Plata. Publicamos notas en medios de divulgación general. Participamos de Archivos en Vigilia, la iniciativa de Wikimedia y el Archivo Histórico de la UNLP, vinculada al 24 de marzo, y hacemos visitas guiadas para estudiantes de las carreras de archivística de la región. Todas estas instancias sirven para que la comunidad en general conozca la existencia del archivo. Como decíamos, los archivos escolares son, además, una maravillosa herramienta pedagógica. Para eso nos pusimos un objetivo que fue que se conociera, sobre todo el archivo, en la propia comunidad educativa, tanto docentes como estudiantes.
y nos dimos estrategias específicas, tanto de difusión como de participación. En pandemia, junto con las áreas de investigación y derechos humanos del liceo, realizamos una convocatoria abierta para la conformación de una colección documental sobre militancia y participación estudiantil, sobre todo pensando en los 40 años del retorno de la democracia. Recibimos alrededor de 150 documentos vinculados al centro de estudiantes, desde panfletos y plataformas electorales hasta publicaciones y fotografías. Además de la colección digital, una vez retomada la presencialidad en el colegio, realizamos una muestra permanente con parte de esa documentación. Y en septiembre de cada año sirve de marco en la charla con dirigentes del centro de estudiantes de diferentes épocas. Esto es interesante porque colocó a los propios estudiantes y docentes como productores de documentos y generó que algunos de ellos donaran sus archivos personales, los cuales también están a la consulta pública. Y siguiendo con esta idea de que el archivo sea una experiencia pedagógica, en el año 2022 comenzamos a realizar talleres con los cursos de primero a sexto año. Los talleres con las y los estudiantes de primer año están centrados principalmente en que se familiaricen con los documentos, que entiendan la importancia que tienen los archivos y cómo pueden servirle para conocer la historia y la identidad del colegio, para investigar sobre la historia en general y para garantizar derechos. Miramos algunos documentos en particular, las fotografías de principio de siglo, la ordenanza de creación del Liceo de Señoritas, el libro de registro de matrícula con la inscripción tachada del nombre Liceo Eva Perón. Son documentos que les despiertan curiosidad y que enseguida los lleva a preguntar por otros, donde puedan encontrar a familiares que pasaron por el colegio o a despertarle otras preguntas. La idea de este taller en primer año es que puedan incorporar el archivo como un lugar de consulta, de aprendizaje y de producción de conocimiento. Con estudiantes más avanzados de los últimos años, el archivo histórico se inserta en los talleres optativos que ya cursan. Con el taller de cocina y antropología, por ejemplo, se trabaja con documentos que permiten ver las cuestiones de género en la enseñanza, los cambios y las continuidades a través del tiempo. ¿Qué de aquello aún perdura? ¿Qué cambió? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Los documentos habilitan a hacer un ida y vuelta con el pasado, reflexionar sobre el presente e imaginar un futuro. Desde el año 2018 y habiendo transcurrido los 2 años de cierre por la pandemia, el archivo tuvo algo más de 100 consultas, tanto de usuarios internos como externos. Nos consultan investigadores de la UNLP y de otras universidades del país y del extranjero, que encontraron información navegando en Internet. Recibimos la donación de 4 archivos personales. En forma muy incipiente aún, nos visitan estudiantes que quieren conocer algún dato o investigar sobre un tema. Y este sigue siendo nuestro mayor desafío, acercar a estudiantes y docentes para que encuentren un espacio de aprendizaje. Y también para que nos pensemos como productores de documentos y, por lo tanto, productores de memorias. Con la excepción de las fotografías, la mayor parte de los documentos del archivo histórico no han sido digitalizados. Si bien pueden ser un horizonte a futuro, no ha sido una prioridad dado los recursos materiales y humanos con los que contamos. Sin embargo, creemos que es de fundamental importancia democratizar el acceso a nuestros archivos. Y una forma de hacerlo, sin duda, es preservarlos, organizarlos, describirlos y ponerlos al acceso público.